Hola, ¿cómo están todos y todas? Bueno, le damos la bienvenida a los viernes de cuento de 2023 que van a ser temáticos. En este caso, en febrero, tendremos literatura policial. Pero, ¿qué será la literatura policial? Bueno, los orígenes del género nos hablan de dos tradiciones, luego encontraremos otra como la francesa, pero las dos primeras son la tradición inglesa y la tradición norteamericana o serie negra. La tradición inglesa nos dice, el policial como género literario aparece en el año 1841 con los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe, norteamericano, pero es Arthur Conan Doyle a partir de 1891 con su Sherlock Holmes, quien recoge y perfecciona la tradición anglosajona. Sherlock Holmes es un detective aficionado y culto, calculador y frío, de origen notable y vanidoso, de origen noble y vanidoso. Tiene como ayudante a Watson, un hombre simple, algo tonto pero con sentido común. Chesterton continúa la variante deductiva inglesa con su padre Brown, al que le añade una pizca de espiritualidad religiosa e introduce un aspecto psicológico muy importante al intentar comprender la psicología del criminal, hacerle asumir su culpa y redimirlo. Los principales representantes de la escuela inglesa son Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle, Chesterton, Agatha Christie, creadores de los detectives Auguste Dupin, Sherlock Holmes, el padre Brown y Hércules Poirot. Ahora bien, la tradición norteamericana o la serie negra, más conocida como serie negra. Esta vertiente policial, conocida como escuela norteamericana o serie negra, se originó en Estados Unidos durante la década de 1930. Entonces entraba en vigor la ley seca con la prohibición de la venta de licores que alentó la proliferación de gángsters y sus turbios negocios. Esta nueva etapa fue iniciada por Dashiell Hammett con su novela Cosecha Roja de 1929. Hammett había sido detective a sueldo antes de dedicarse a la literatura. Desechó la figura del investigador cerebral a la manera de Sherlock Holmes para reemplazarla por la del detective rudo y práctico que no duda en golpear o usar su arma. Sus personajes viven inmersos en una sociedad corrupta y brutal. El interés de Hammett no gira en torno de un crimen, sino más bien de la violencia cotidiana, cuyo marco suele ser una gran ciudad. Las descripciones son breves y los diálogos ágiles, con ritmo cinematográfico. A él le sigue Raymond Chandler, 1888 a 1959, con su detective Marlowe. Un hombre astuto, honrado, sutil, siempre en rebeldía frente a esa sociedad corrupta. Otro ejemplo de la serie negra es Mikey Spillane, creador del detective Mike Hammer, popularizado por la televisión pero sin calidad literaria. Para entender un poco más, les contamos el mundo y la literatura, el contexto. Y así ya terminamos. Grandes hechos marcan con su impronta el siglo XIX. Por ejemplo, Koch descubre el bacilo de la tuberculosis, se celebra una conferencia en Berlín para decidir el reparto de África, comienza la política colonial alemana, Daimler y Benz construyen un automóvil a nafta, Freud inicia sus primeras tentativas de tratamiento hipnótico, Mark Twain publica en Estados Unidos las aventuras de Huckleberry Finn, los yacimientos de oro de Transvaal, cerca de Johannesburgo, despiertan la codicia británica. Eastman inventa un aparato cinematográfico, se funda el Partido Socialista Obrero Español y la Segunda Internacional Socialista en París. En Nueva York se construye el primer rascacielos. Pavlov observa los reflejos condicionados. Se construye el primer ferrocarril transiberiano. Grave depresión económica en Estados Unidos. Guerra chino-japonesa, independencia de Corea, nace Japón como nueva potencia. Eso inquieta a Rusia, que con Francia y Alemania forman la triple alianza del este de Asia para detener el expansionismo japonés. Invasión europea en China. Rusos e ingleses se disputan el predominio colonialista. Importantes avances en la ciencia, vacunas contra la rabia y la difteria, invento de la lámpara eléctrica por Edison, construcción del primer ferrocarril eléctrico en Berlín por Siemens, aparición de los primeros automóviles eléctricos y del teléfono, el poder de la burguesía, lucha de trabajadores contra la explotación y la miseria en las grandes ciudades. En medio de este clima surge el movimiento realista en contraposición con el romántico.
La literatura comienza a reflejar esa realidad social con minuciosidad, la que provocará que el gusto del romanticismo por la evocación de un pasado glorioso desaparezca. En ese contexto, el relato policial aparece como consecuencia de las grandes concentraciones demográficas en las ciudades modernas, en las que se origina una nueva situación para el hombre que vive en ellas: violencia, inseguridad, marginalidad, anonimato, diferencia de clases. De esta manera ingresan en la literatura nuevos personajes y ambientes netamente urbanos, entre ellos la policía y los cuerpos de seguridad. Las historias de crímenes irrumpen en la literatura, fascinan, sorprenden, impresionan. Entre las clásicas historias de detectives, donde el ingenio del asesino se enfrenta contra las fuerzas de la ley y el orden. Luchamos junto a los detectives por descubrir las claves de la investigación. Y bueno, nos encontraremos en todo el mes de febrero con este tipo de cuentos para ver qué nos depara la literatura policial. Un beso y nos seguimos disfrutando en el YouTube.